El lodo frío reventó bajo la suela militar cuando Tomás Valdés perdió pie en la ladera. La tierra se le fue de debajo, como si alguien le hubiera jalado el cerro completo. Resbaló. Trató de aferrarse a unas raíces mojadas, pero la pendiente de la Sierra Madre Occidental, empapada por la lluvia de septiembre, no perdonaba errores. Bajó dando tumbos entre piedra suelta, mezquites y ramas espinosas, golpeándose la espalda, los hombros y la cara. El mundo se volvió una mezcla de cielo gris, troncos negros y agua helada. Arriba, entre el viento y el trueno lejano, alcanzó a escuchar los gritos. ¡Por ahí va, cabrones! Luego el ladrido. Un perro entrenado, fino, rabioso, pegado al rastro. Tomás intentó frenar enterrando los dedos en la tierra, pero el cerro lo escupió más abajo. Dio un último giro. Sintió un segundo de vacío en el estómago y se estrelló contra algo duro. Madera. Después vino la oscuridad. Horas antes, cuando aún quedaba algo de luz en el monte, Tomás ya sabía que si no salía esa misma noche de Durango, amanecería colgado de un puente o metido en una fosa. No porque hubiera robado dinero, no porque se hubiera volteado con otro grupo. Peor, porque dijo que no. El jefe de plaza de un cártel chico, aliado de gente grande de Sinaloa, le había ordenado preparar una carga bajo una troca que cruzaría al amanecer por una brecha rumbo a Tamazula. «Nomás un susto», le dijeron. Tomás, ex sargento segundo del ejército mexicano, especialista en explosivos, supo en cuanto vio el vehículo que aquello era mentira. En el asiento trasero había 2 mochilas infantiles, una chamarra rosa y un balón desinflado. Preguntó quién iba a bordo. Le respondieron con una sonrisa. Una familia del grupo rival. Así trabajaban ahora, matando a los hijos para ahorrar futuras venganzas. Tomás había visto demasiadas cosas en la guerra contra el narco. Casas de seguridad con sangre en las paredes, hombres colgados de los tobillos, muchachos de 16 años desarmando fusiles como si fueran juguetes. Pero una cosa era sobrevivir en medio del lodo y otra poner sus manos, sus cálculos y su oficio para volar niños en pedazos. Dijo que no. Primero se hizo el silencio. Luego vinieron las amenazas. Después, un golpe seco con la cacha en las costillas. Tomás alcanzó a romperle la nariz al encargado del taller clandestino y salió corriendo por la parte de atrás, metiéndose entre los matorrales, los corrales y las barrancas. Robó una cantimplora, una navaja y un pedazo de cuerda. Nada más. Desde entonces llevaba casi un día huyendo cerro adentro, con 4 hombres detrás, un perro de rastro y una sentencia firmada. Cuando despertó, el olor fue lo primero en volver. Madera podrida, humedad vieja, tierra mojada y óxido. Luego llegó el dolor. Le ardía el hombro derecho como si le hubieran metido una varilla caliente en la articulación. Al intentar mover las manos sintió que las tenía atadas por detrás con alambre. Abrió los ojos. Pecho de tablas negras, goteras, un cuarto medio inclinado, seguramente una cabaña abandonada de talamontes o de arrieros viejos, incrustada al fondo de una cañada. La lluvia se filtraba por las rendijas y el viento entraba en ráfagas frías por una pared rota. Intentó incorporarse. Algo filoso se le apoyó en el cuello. Una mujer lo observaba desde arriba. Tenía la cara chupada, el cabello enredado y la mirada dura de quien ya no espera nada bueno del mundo. En la mano sostenía un fierro afilado, quizá parte de una reja o una herramienta rota. Detrás de ella, en la penumbra, había otras 2 siluetas femeninas envueltas en cobijas viejas y costales. Una de ellas sujetaba una piedra del tamaño de un ladrillo. La otra, la más joven, estaba sentada en un rincón con las rodillas pegadas al pecho, temblando. Tomás tragó saliva con cuidado. El metal se le hundió apenas un poco más en la piel. ¿Dónde están los demás?, preguntó la mujer del fierro. Su español traía otro acento, centroamericano, gastado por el miedo y el cansancio. Tomás habló despacio, como cuando desactivaba una carga improvisada y sabía que un movimiento brusco podía mandar todo al carajo. Vengo solo. Me vienen cazando. Si fuera con ellos, no habría caído por el barranco como costal. La mujer de la piedra dio un paso al frente. Miente. Todos mienten. Todos trabajan para ellos. Ahora sí Tomás entendió. Sierra, brechas, coyotes, mujeres movidas como mercancía hacia el norte. Las 3 habían sido parte de algún traslado. Probablemente las subieron desde Chiapas, las cruzaron por media república y en algún punto de la sierra el guía decidió cobrarse extra con la más joven. Algo salió mal, muy mal, y ahora estaban escondidas ahí, hambrientas,
heladas y listas para matar a cualquier hombre que se acercara. Tomás levantó un poco las manos amarradas, enseñando las muñecas cortadas por el alambre. Escúchenme bien, los que me siguen traen perro. Si me matan aquí, el perro encuentra mi cuerpo y luego las encuentra a ustedes. Si quiero entregarlas, no necesito convencerlas, nomás espero sentado. La del fierro no bajó el arma, pero dudó. La de la piedra respiraba como animal acorralado. La muchacha del rincón ni siquiera los miraba, tenía los labios morados y la vista perdida. Tomás siguió hablando, firme, sin suplicar. Me llamo Tomás Valdés, fui sargento. Sé leer cerro, agua, huellas y tiempo. Afuera viene gente que no deja testigos. Si no me sueltan, nos levantan a todos antes del amanecer. La mujer del fierro sostuvo su mirada durante varios segundos. En sus ojos se peleaban la desconfianza y la necesidad. Al final, se agachó detrás de él. El alambre rechinó. Le dolió tanto que se le nubló la vista, pero la presión en las muñecas cedió. Tomás cayó hacia adelante, apoyándose como pudo. El hombro derecho colgaba mal, zafado. ¿Cómo te llamas?, preguntó respirando hondo. Mariela, señaló con una barbilla a la de la piedra. Rosa. Y luego a la muchacha del rincón. Luz. Tomás asintió. Quiso levantarse y casi se fue de lado. El hombro le colgó como si no fuera suyo. Supo de inmediato lo que tenía que hacer. Necesito que me ayudes a acomodarlo, le dijo Mariela. Las tres lo miraron como si estuviera loco. Tomás explicó rápido. Dónde poner el pie, cómo jalar el brazo, cuándo hacerlo. Mariela vaciló, pero obedeció. Apoyó su pie descalzo junto a sus costillas y tiró con ambas manos. Nada. Más fuerte. Tiró otra vez. El hueso regresó a su sitio con un tronido seco que llenó la cabaña. El dolor fue blanco, total. Tomás apretó la mandíbula hasta casi partirse un diente, pero no gritó. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando por la nariz, esperando a que el cuerpo dejara de temblar. Afuera sonó algo. Una rama quebrándose en la parte alta de la cañada. Luego, muy lejos, el ladrido. Esta vez los tres rostros de las mujeres cambiaron a la vez. Tomás se puso de pie, mareado, pálido, pero de pie. Se acercó a la pared rota y miró hacia afuera. La lluvia caía delgada sobre las piedras. La cañada seguía hacia abajo, estrecha, llena de troncos arrastrados por corrientes viejas. Hacia arriba, el barranco por donde había caído era casi imposible de subir. Si los sicarios venían desde el lomo del cerro, no tardarían mucho en cerrar el cuadro. Se volvió hacia las mujeres. Ahora que las veía mejor, confirmó lo que ya sospechaba. Mariela, la mayor, tenía la frente abierta y una inflamación vieja en la mejilla. Rosa apenas podía apoyar un pie. Y Luz estaba al borde del desmayo. Las manos se le veían amoratadas, y las uñas, rotas de tanto rascar tierra o piedra. Tres mujeres quebradas, perdidas en una sierra que se tragaba vivos a los fuertes. Y detrás de ellas venía gente peor que el hambre, el frío o la noche. Tomás calculó recursos. Una navaja, media cantimplora, un trozo de cuerda, su experiencia, nada más. Podía irse solo, bajar por el cauce, perder el rastro en el agua y tratar de salir hacia un rancho o una brecha antes de que amaneciera. Solo tenía posibilidades. Con ellas, casi ninguna. Miró a Luz. Ni siquiera podía ponerse en pie. Volvió a escuchar el perro, más cerca. Entonces recordó la troca, la chamarra rosa, el balón desinflado. Recordó por qué venían cazándolo. No por dinero. Por haber dicho que no cuando otros se persignaban y obedecían. Suspiró una sola vez. Ya se acabó el tiempo, dijo. Nos vamos ahorita. Rosa apretó la piedra. ¿Y por qué habríamos de seguirte? Tomás la miró directo. Porque los que vienen atrás de mí no preguntan nombres, no perdonan y no dejan a nadie respirando. Si se quedan aquí, antes de una hora esta cabaña va a ser tumba. Mariela ayudó a Luz a incorporarse. La muchacha soltó un gemido muy leve, casi de criatura enferma. Tomás se quitó la chamarra táctica, la única prenda que aún conservaba algo de calor seco, y se la aventó a Mariela. Pónsela. Luego sacó de una bolsa interior unas calcetas de repuesto envueltas en plástico. Ya húmedas, pero todavía útiles. Para la muchacha. Mariela lo miró con sorpresa, como si no entendiera que alguien todavía pudiera compartir algo en medio de aquel infierno. Afuera,
Un haz de luz cortó por un instante la lluvia allá arriba, sobre la ladera. Los encontraron. El perro lanzó un ladrido largo, triunfal. Tomás abrió la puerta desvencijada de un empujón. El aire helado entró como cuchillo. «Vámonos», ordenó, en fila, sin hablar. Si una se cae, la levantamos. Si alguien grita, nos entierran a todos. Nadie discutió. Salieron a la noche de la Sierra Madre, tragándose agua, lodo y miedo. Tomás fue primero, abriéndose paso entre piedras sueltas, huizaches y sombras. Detrás de él venían 3 mujeres que no confiaban en él, pero que ya no tenían a nadie más. Arriba, en la oscuridad del cerro, una voz gritó su nombre. ¡Tomás! No era un llamado, era una sentencia. Él no volvió la cabeza. Siguió bajando hacia la cañada, directo a la negrura, mientras el eco de los hombres del cártel se mezclaba con la lluvia sobre la sierra, y el perro, cada vez más cerca, anunciaba que la cacería apenas comenzaba. La cañada se tragó a los 4 en cuanto dejaron atrás la cabaña. La lluvia bajaba fina, constante, de esas que no suenan al caer pero lo empapan todo y se meten hasta los huesos. Tomás iba adelante, tanteando cada piedra antes de cargar el peso. El hombro recién acomodado le ardía con cada paso, como si por dentro le hubieran dejado brasas. Aún así avanzaba sin detenerse. Sabía que en la sierra, cuando un perro bueno agarraba rastro fresco, cada minuto perdido costaba sangre. Detrás venía Mariela, jalando a Luz por la cintura. Rosa cerraba la marcha, cojeando y volteando a cada rato cerro arriba, como si esperara ver bajar sombras armadas entre los encinos. Nadie hablaba. Solo se oía el agua corriendo entre las piedras, el jadeo cansado de las mujeres, y a intervalos cada vez más cortos, el ladrido lejano del perro. La cañada era una garganta negra llena de trampas. Había raíces sueltas, troncos viejos, hoyos tapados por hojas podridas y lajas lisas donde bastaba un mal apoyo para reventarse la cabeza. Tomás leía el terreno casi por instinto, con ese modo exacto que le había dejado el ejército. No pensaba en el miedo, pensaba en ángulos, pesos, sonidos, distancia. Luz tropezó al poco tiempo y cayó de rodillas en el lodo. Mariela intentó levantarla, pero la muchacha apenas respondió. Temblaba demasiado. Tomás regresó, se agachó frente a ella y le tomó la barbilla con la mano buena. «Mírame». Luz tardó en enfocar. Tenía los ojos enormes, perdidos. «¿Puedes caminar?». No contestó. Sus labios morados apenas se movieron. Rosa soltó con rabia. «No puede. Desde ayer no puede. La traíamos a jalones desde antes de meternos a esta barranca». Tomás bajó la vista. Los pies de la muchacha estaban envueltos en trapos oscuros. Le quitó uno con cuidado. La piel se veía hinchada, blanca en unas zonas, roja en otras, reventada por ampollas. No era solo cansancio. Venía rota de antes, por días de camino, humedad, miedo y golpes. «Si la cargamos desde ahorita no salimos vivos», dijo. Rosa se le fue encima con la mirada. «¿Y entonces qué? ¿La dejamos como hicieron ellos?». Tomás levantó la cabeza. «No dije eso». Mariela habló con la voz ronca. «No la vamos a dejar. Si ella se queda, nos quedamos todas». Tomás la observó apenas un segundo. Entendió que aquellas 3 seguían juntas porque lo único que les quedaba en el mundo era no soltarse entre ellas. Más arriba volvió a ladrar el perro, ahora acompañado por un silbido humano. Tomás miró a ambos lados. La cañada se angostaba unos metros adelante, formando un corredor de piedra y lodo donde el agua bajaba más rápido. «Póngala de pie, entre las 2». Mariela y Rosa obedecieron. Luz lanzó un gemido ahogado cuando sus pies tocaron el suelo. Tomás abrió la marcha otra vez, más despacio, escogiendo las zonas donde el agua corría sobre roca limpia. Durante casi media hora avanzaron así, hundiéndose a ratos hasta los tobillos, chocando hombros con las paredes de piedra. La lluvia amainó, pero el agua del cerro siguió bajando helada. Tomás sentía la ropa pegada a la piel y el temblor fino que anuncia el agotamiento. Luz deliraba a ratos. Soltaba palabras sueltas, nombres, súplicas que nadie entendía. Una vez dijo «mamá», con una voz tan chiquita que ni parecía de persona grande. Otra vez se quiso regresar. Rosa la sujetó con fuerza y le dio una sacudida. «Despierta, cabrona. Si te duermes aquí, ya valimos». Tomás giró apenas. «No la sacudas así. Se nos puede ir». Rosa se rió sin humor. «Hace mucho que se nos fue todo».
Siguieron unos metros más, hasta que la cañada abrió de golpe en un descanso cubierto de peñascos y troncos arrastrados por crecientes viejas. Tomás alzó el puño. ¡Alto!, escuchó. Viento. Agua. Un ave nocturna. Nada de voces. Por ahora. 1 minuto, dijo. Mariela casi dejó caer a Luz sobre un tronco húmedo. Rosa se sentó en una piedra y por fin mostró el pie lesionado. La planta estaba abierta en una línea larga y sucia. ¿Desde cuándo?, preguntó Tomás. «¿Desde quién sabe dónde?», contestó ella. «Ya perdí la cuenta de los días». Tomás esperó. Rosa entendió. «Nos movieron como ganado, primero en caja, luego a pie, luego otra vez en camioneta, a ratos por carretera, a ratos por brecha. Cambiaban nombres, cambiaban placas, cambiaban mentiras. Nunca sabíamos dónde estábamos. Nos decían que ya faltaba poco, siempre faltaba más». Mariela seguía acomodando la chamarra sobre Luz. No levantó la vista cuando habló. «Salimos de la frontera sur. A unas les prometieron trabajo, a otras cruce, a otras ayuda para mandar dinero. Puro cuento. En la primera casa nos quitaron papeles, teléfonos y nombres. Desde ahí fuimos mercancía». La voz no le temblaba. Sonaba como quien repite algo que ya se le volvió costumbre dentro del dolor. Tomás se quedó inmóvil. Había oído historias así en retenes y operativos. Pero una cosa era conocer el mecanismo y otra tenerlo de frente. ¿Y el guía?, preguntó. Rosa lo miró con los ojos encendidos. El último quiso llevarse a Luz al monte. Dijo que era su turno, que si no, nos dejaba tiradas a todas. Traía pistola, pero andaba borracho. Mariela le dijo que se calmara. Yo le dije que si la tocaba lo mataba. Se rió. Luego la quiso jalar del pelo. Mariela cerró los ojos apenas un instante. Le pegó a la niña con la cacha en la boca. La tumbó. Yo me le aventé, pero me tiró. Rosa agarró una piedra. Rosa apretó la mandíbula. No me acuerdo ni cómo, nomás del ruido. Cayó de lado. Quiso sacar la pistola y le volví a pegar, y otra, hasta que dejó de moverse. Nadie dijo nada durante unos segundos. El agua siguió bajando entre las piedras. Luego corrimos, continuó Mariela, sin rumbo. Creíamos que iban a venir más. ¿Y si vinieran? Oímos gente buscando al día siguiente. Nos escondimos. Llegamos a la cabaña al anochecer. Ya no teníamos comida, ni fuego, ni nada. Tomás miró a Luz. En la comisura de la boca se le veía una herida fresca. La muchacha tendría 18, 19 a lo mucho. Arriba sonó otra vez el perro. Más cerca. Esta vez Tomás alcanzó a distinguir también el cascabeleo breve de equipo metálico y un hombre escupiendo una orden. Se puso de pie al instante. Ya descansaron. Rosa soltó una carcajada seca. ¿Eso fue descanso? Fue lo que había. Se inclinó hacia su pie. Sacó la navaja, cortó una tira de la parte baja de su camiseta y le vendó la planta con la mayor firmeza posible. Rosa apretó los dientes, pero no se quejó. Luego se volvió hacia Mariela. «Necesito saber algo. ¿Por qué no me mataron cuando desperté?» Mariela tardó en responder. «Porque te vimos caer solo. Porque un hombre que cae así no viene mandando. Y porque cuando te revisamos traías una medallita y un parche viejo del ejército». Rosa dijo que eso no probaba nada. Yo dije que sí probaba una cosa, que venías huyendo de alguien más grande que tú. Tomás casi sonrió, pero no le alcanzó la cara. Mala forma de escoger aliados. Peor habría sido quedarnos solas. Esa frase se le quedó pegada mientras volvían a echarse a andar. La cañada descendía ahora hacia un cauce más amplio, donde el agua se deslizaba entre rocas grandes. El plan de Tomás era simple: seguir el fondo lo suficiente para confundir al perro, luego cortar hacia un lomo pedregoso y buscar una salida antes del amanecer. No era buen plan, era el único. Pero el monte no suele respetar los planes de nadie. A los 10 minutos, la pendiente se volvió una resbaladera. Mariela perdió pie con Luz encima, y ambas fueron a dar contra una roca. Rosa quiso ayudarlas y casi cae también. Tomás logró sujetar a la joven por el brazo sano y contener el golpe, pero sintió que el hombro derecho le reventaba otra vez por dentro. El fogonazo de dolor lo dejó sin aire. Aún así las levantó. «A partir de aquí hago yo el ritmo», dijo con voz de piedra. «Donde piso, pisan. Si digo alto, se congelan. Si digo abajo, se tiran. No me discuten nada».
Rosa lo miró con odio cansado, pero asintió. Mariela también. Luz ni siquiera parecía oír. Entonces ocurrió. Una luz blanca cortó la parte alta del cauce, muy arriba. No los alumbró directamente, pero rebotó en la piedra mojada. Después vino la voz. «Tomás, ya párale al corrido». La reconoció de inmediato. El Cata, uno de los encargados de rastrearlo. Cuando hablaba así, arrastrando las sílabas con burla, era porque ya se sentía cerca. Tomás jaló a las mujeres detrás de un montón de troncos atorados entre dos rocas. Se agacharon casi metidos en el agua. Otra vez la voz. «Te conviene salir, nomás te queremos a ti». Rosa lo miró con los ojos abiertos. ¿Si vienen por ti? Tomás no apartó la vista del fondo de la cañada. Ahorita vienen por todos. El perro ladró con furia, luego se oyó un jalón seco, como si el guía lo estuviera conteniendo. Todavía no daban con el punto exacto. Bien, pero eso podía cambiar en segundos. Tomás encontró con la mirada una piedra grande, suelta, encajada a media sobre un borde de tierra. Cerca había un tronco podrido que, empujado en el momento correcto, podía hacerla rodar. Se volvió hacia Mariela y le habló al oído. «Cuando te diga, empujas ese tronco con todo». Luego a Rosa. «Tú sujetas a Luz y no te mueves hasta que yo lo ordene». Los pasos y los resuellos del perro sonaban ya sobre ellos, a no más de 20 metros. La luz volvió a barrer la piedra. Tomás esperó. Contó respiraciones. 1, 2, 3. La silueta del perro apareció en la parte alta, tirando de la correa. Detrás se recortó una figura con impermeable oscuro y rifle corto. Otro hombre venía un poco más atrás, bajando con cuidado. «Ahora», susurró Tomás. Mariela empujó el tronco. Al principio no pasó nada. Luego el palo cedió, golpeó la base de la piedra y la roca enorme se soltó con un crujido espantoso. Bajó rebotando, arrastrando lodo, ramas y pedazos de pared. El perro enloqueció. El hombre del rifle gritó algo, el otro saltó hacia atrás. La piedra pasó entre ambos, pegó contra el cauce y soltó una lluvia de cascajo que llenó el aire de ruido y barro. Tomás no esperó a ver más. ¡Corran!». Salieron del escondite y se metieron por un quiebre lateral que apenas parecía paso de cabras. Subía duro, entre magueyes y piedra filosa, pero rompía por completo el eje del rastreo. Detrás quedaron gritos, maldiciones y el ladrido confundido del perro. Subieron a oscuras, resbalando, raspándose las manos, empujando a Luz casi entre los tres. A medio ascenso, Rosa se derrumbó de rodillas, agotada. «Ya no puedo», soltó, con una desesperación más vieja que el cansancio. «Ya no». Tomás se inclinó hasta quedar a su altura. «Sí puedes, porque si te sientas aquí, ellos te van a encontrar despierta». Rosa lo odió por decirle la verdad, pero se puso de pie. Cuando alcanzaron un pequeño rellano cubierto de piedras secas y matorral bajo, Tomás por fin se permitió mirar atrás. La cañada ya no se veía. Solo oscuridad, lluvia suspendida y el eco lejano de hombres reorganizándose. No habían escapado, ni de cerca. Pero por primera vez desde que cayó por el barranco, Tomás sintió que la persecución dejaba de ser una simple huida. Ahora llevaba consigo el peso de 3 mujeres arrancadas de un camino muerto, de un negocio hecho con cuerpos ajenos, de una violencia que nadie iba a denunciar por ellas si las dejaba tiradas en el monte. Mariela se sentó con Luz abrazada al pecho. Rosa respiraba con la cabeza agachada. Nadie habló. Tomás clavó la vista en la negrura de la Sierra Madre y entendió algo con una claridad casi dolorosa. Ya no estaba huyendo solo de un cártel. Estaba caminando embarrado y medio roto, junto a las obras humanas de un país que se había acostumbrado a vender gente, enterrar testigos y seguir desayunando como si nada. Lejos, muy lejos, volvió a oírse el perro. Tomás apretó la cuerda en su mano, se colgó mejor la cantimplora y dijo: «Se acabó la parte fácil. Desde aquí o salimos todos o no sale nadie». Tomás no dejó que descansaran más de 2 minutos en aquel rellano de piedra. El perro seguía oyéndose abajo, rabioso, perdido por momentos entre los ecos, pero demasiado cerca para engañarse. La maniobra de la roca apenas les había comprado tiempo. En la Sierra Madre, el monte confundía los sonidos, desviaba los pasos y escondía a los hombres, pero también castigaba al lento, al herido, y al que se aferraba a una esperanza tonta. Tomás conocía bien esa regla. La había visto escrita en barro, sangre y cuerpos abandonados a los opilotes.
Nos movemos, dijo, sin alzar la voz. Rosa soltó una maldición por lo bajo. Mariela ni siquiera respondió. Seguía abrazando a Luz, que temblaba como si la sacudiera una corriente por dentro. La muchacha tenía los ojos abiertos, pero la mirada andaba lejos, perdida en algún punto donde ya no había lluvia, ni barranco, ni hombres persiguiéndola. Tomás se arrodilló frente a ella y le tocó la frente con el dorso de la mano. Ardía. Fiebre. Mala señal. Le abrió un párpado con cuidado. La pupila reaccionó lenta. «Escúchame, Luz», dijo. «No te me vayas. Ahorita no». Ella tardó unos segundos en enfocarlo. Los labios se movieron apenas. «Tengo frío». Tomás tragó saliva. No tenía nada con qué darle calor salvo el cuerpo de las otras dos y el movimiento. El movimiento era vida. Pararse equivalía a seguir peleando. Sentarse mucho rato, empapados a esa altura, equivalía a entregarse. «Ya sé», respondió. «Camina y se te va a ir yendo». No era verdad, pero servía. Los hizo avanzar por la loma, buscando un terreno más seco. Ahí arriba el suelo cambiaba. Menos lodo, más piedra viva, más matorral bajo y pencas de agave. Mejor para borrar rastro de olor, peor para los pies de Rosa y para las piernas inútiles de Luz. El cielo seguía cerrado, una masa negra aplastada sobre los pinos. De vez en cuando se abría a lo lejos con un relámpago mudo que dejaba ver lomas encimadas unas sobre otras, como espinazos de bestias dormidas. Tomás iba leyendo el monte con la vista y con los oídos. Buscaba pasos de venado, veredas de cabra, grietas naturales donde pudieran esconderse un instante si la luz les caía encima. También medía el silencio. Un silencio roto por el viento era una cosa. Un silencio roto por un hombre que intenta no hacer ruido, otra muy distinta. A la media hora, el ladrido cambió. Ya no sonaba abajo, en la cañada, sino a un costado. Habían cortado. Los venían abriendo en abanico. Tomás alzó la mano. «Alto». Los cuatro se congelaron. Escuchó. El viento cargó una voz. Luego otra. Una carcajada breve. El golpeteo metálico de un arma contra hebilla o piedra. Estaban sobre la misma ladera, no más de 200 metros al sur. Rosa se acercó a él cojeando. «Ya no cerraron, ¿verdad?» «Todavía no. Todavía no me gusta nada. A mí menos». Se agachó y palpó la tierra. En una hendidura entre piedras encontró hojarasca seca, protegida de la lluvia por un saliente. La apretó entre los dedos. Todavía crujía. Bien. Miró alrededor. A la izquierda la loma caía en un pedregal suelto que terminaba en un arroyo temporal. A la derecha se cerraba un manchón de pino joven, apretado, oscuro. Fácil para esconderse, pero difícil para moverse rápido con luz así. Tomás tomó la decisión sin pensarlo más. «Nos vamos por el pedregal. Pisen donde yo piso. Si resbalan, se levantan sin hacer ruido». Mariela asintió y se echó el brazo de Luz al cuello. Tomás tomó el otro lado para repartir peso. El contacto le arrancó un relámpago de dolor en el hombro derecho, pero se lo tragó. Bajaron de lado, resbalando entre piedra floja. 2 veces pequeñas avalanchas de grava corrieron hacia abajo. Las 4 siluetas se pegaron al suelo esperando el grito que los delatara. No llegó. El viento se llevó el ruido. Al llegar al arroyo, Tomás los metió al cauce. El agua les cubría apenas 2 tobillos, pero estaba helada, bajada fresca de las partes altas. Luz soltó un jadeo. Rosa cerró los ojos como si le metieran cuchillos en la planta abierta del pie. Aún así siguieron, caminando dentro del hilo de agua durante varios minutos. Tomás sabía que el perro perdería olor ahí, aunque no para siempre. Un rastreador bueno no se rendía por tan poca cosa. Buscaría salidas. Olería ramas, piedras, el borde del cauce. Pero cada maniobra que los obligara a pensar era tiempo. Y el tiempo, esa noche, valía más que las balas. De pronto Luz se dobló por la cintura y vomitó agua y bilis en el arroyo. Mariela la sostuvo como pudo. «Ya no trae nada en el estómago», dijo, y en su voz apareció por primera vez algo parecido al miedo desnudo. «Ya no puede más». Tomás la miró. En otras circunstancias habría dicho la verdad, que una persona así ya estaba en zona de quiebre, que si no la calentaban y le daban agua limpia pronto, la sierra se la iba a cobrar. Pero la verdad cruda no servía de nada si rompía el grupo. «Puede 10 minutos más», dijo. 10, y luego veo cómo le hacemos. Rosa escupió al agua. «Siempre dices, luego veo cómo le hacemos».
¿Sí sabes o nomás hablas bonito para que no nos tiremos aquí? Tomás ni volteó. Si hablara bonito ya me habrían matado hace horas. Siguieron río arriba hasta una curva donde el cauce se metía entre dos paredes bajas de roca. Ahí el agua se remansaba un poco y el rumor aumentaba. Bueno para tapar sonidos, malo para quedarse atrapados. Tomás miró hacia la orilla y vio unas raíces expuestas formando una especie de cueva pequeña bajo un mezquite viejo. Cabían a duras penas 2 personas agachadas, 3 apretadas, 4 imposible. Pero servía para una cosa. «Métanla ahí», ordenó, señalando el hueco. Mariela dudó. «¿Y tú?» «Voy a comprar unos minutos». Rosa se irguió, tensa. «No, ni madres. Tú te vas y nos dejas». Tomás se volvió hacia ella. No con furia, con cansancio. Si quisiera dejarlas, ya lo habría hecho hace 1 kilómetro. Eso la hizo callar. Se agachó junto a Luz, le metió la cantimplora en la mano a Mariela y le indicó que le mojara apenas 2 labios, nada más. Luego se quitó el cinturón, sacó la cuerda corta que había robado y revisó la zona con ojos de sargento y de animal acorralado. Cerca del borde del arroyo, medio cubierto por carrizo seco, había un tronco delgado, no muy pesado, pero sí lo suficiente para tropezar a un hombre si venía con prisa en la penumbra. Lo arrastró sin hacer demasiada fuerza. Le amarró la cuerda y la tensó a la altura de la espinilla entre una raíz y una piedra. No era una trampa elegante, era una grosería de monte. Luego tomó un puñado de carrizo seco y lo colocó unos metros más allá, donde el cauce se abría hacia una salida falsa entre piedras. Si alguien enfocaba con lámpara, el reflejo sobre lo húmedo iba a jalarle la vista. Regresó con las mujeres. Cuando oigan el golpe, salen y me siguen por el agua. No por la orilla, por el agua. ¿Entendieron? Mariela asintió de inmediato. Rosa tardó un segundo más, pero también. Tomás se escondió detrás de una roca grande, con una piedra del tamaño de una toronja en la mano izquierda. Esperó. El ruido del arroyo le latía en los oídos. El hombro le pulsaba como un corazón aparte. Contó respiraciones, como le habían enseñado en los ejercicios de tiro cuando aún usaba uniforme, y todavía creía que la disciplina bastaba para separar a los hombres buenos de los malos. Primero llegó la luz. Un barrido blanco, nervioso, rebotando en las paredes de roca. Después el perro. No lo veía todavía, pero lo oía aspirar y bufar. Y luego una voz. «Aquí se metieron, estoy seguro». Tomás asomó apenas un ojo. Venían 2. El del perro y otro más flaco con rifle al pecho. Detrás quizá otros. No podía saberlo. El perro entró al estrecho tirando con fuerza. El guía lo siguió un paso más rápido de la cuenta, y el pie se le atoró en la cuerda. Cayó de frente con un juramento. El segundo hombre reaccionó, giró la lámpara hacia abajo, y Tomás lanzó la piedra directo a la zona del carrizo del otro lado. El golpe sonó seco, fuerte, como si alguien corriera allá. ¡Allá!, gritó el del rifle. Se movió hacia la salida falsa, y en ese mismo instante, el perro, enloquecido por la caída, se enredó con su propio manejador. Un caos pequeño, suficiente. ¡Ahora!, rugió Tomás. Mariela salió medio arrastrando a Luz, Rosa detrás. Tomás desabrió paso y corrieron metidos en el arroyo, chapoteando sin remedio. Atrás sonó un disparo. La bala pegó en piedra y les bañó la espalda con esquirlas húmedas. Otro tiro, demasiado alto. El tirador disparaba nervioso, sin blanco limpio. Tomás no volteó. Sabía que mirar atrás solo servía para perder pie. El arroyo dio una vuelta brusca y terminó en una poza corta bajo una caída de 2 metros. No había tiempo para buscar otro paso. «Primero la muchacha», ordenó. Mariela y él bajaron a Luz como pudieron. Rosa resbaló detrás y casi se parte la cabeza, pero alcanzó a sujetarse de una rama. Tomás fue el último. Cayó mal sobre el hombro, y por un segundo la vista se le llenó de chispas negras. Al incorporarse, escuchó lo que no quería oír. Más voces arriba. Ya no eran 2, eran varios. «Nos van a acercar», dijo Rosa, con el terror ya convertido en rabia. «Nos van a acercar aquí abajo como animales». Tomás alzó la mirada. La poza seguía en un cauce más ancho que se perdía entre bloques enormes de piedra. A un costado, casi escondida por maleza, vio una grieta en la pared, una canal de desagüe seco formada por lluvias viejas. Estrecha, empinada, miserable. Perfecta. Por ahí.
Eso no es camino, soltó Mariela. Precisamente. Se metieron en la grieta a gatas por momentos, de lado otras veces. Las piedras raspaban manos, rodillas, caderas. Luz apenas reaccionaba. 2 veces hubo que empujarla desde abajo y jalarla de los antebrazos desde arriba. Los disparos quedaron atrás. Luego las voces. Al final solo quedó el jadeo de los 4. Salieron al fin sobre una meseta pedregosa donde crecían pinos altos y separados. Ahí el viento soplaba con tanta fuerza que secaba la ropa por fuera mientras la dejaba helada por dentro. Tomás cayó de rodillas, no por rendirse, sino para escuchar mejor. Nada. Ni perro. Ni hombres. Por primera vez en horas, nada. Mariela se sentó en el suelo con Luz sobre las piernas. Le frotó los brazos, la cara, el cuello, intentando regresarla. Rosa se dejó caer de espalda y se quedó mirando el cielo negro. Ya empezó de verdad, ¿no? Dijo al cabo de un rato sin moverse. La cacería. Tomás respiró hondo, sintiendo el aire frío rasparle el pecho. No, contestó. Apenas nos vieron entrar al monte. Lo de ahorita fue la prueba. Rosa soltó una risa rota. ¡Qué alivio! Tomás no respondió. Se levantó despacio, fue hasta el borde de la meseta y miró el mar oscuro de la Sierra Madre extendido frente a ellos. Lomas, barrancas, pinos, piedra, vacío. Allá afuera seguían moviéndose hombres armados, seguros de que la noche, el perro y el miedo harían el trabajo por ellos. Tal vez tenían razón, tal vez no. Volvió con las mujeres y se agachó frente a Mariela. En cuanto recupere tantito color, seguimos. Si amanecemos aquí, nos cazan desde lejos. Mariela alzó la vista. ¿Y si ya no despierta bien? Tomás observó a Luz. Seguía temblando, pero menos. La fiebre le brillaba en la piel. Entonces la cargó un tramo. Rosa giró la cabeza hacia él. Con ese hombro no vas a cargar ni tus pecados. Tomás la sostuvo la mirada. Pues me va a tocar aprender. El viento arreció entre los pinos. Abajo, perdido en otra barranca, volvió a ladrar el perro. Los habían perdido por un momento. Solo por un momento. Tomás miró hacia la oscuridad y supo que la noche todavía era larga, que vendrían más cortes de camino, más disparos y decisiones sucias. Pero también supo otra cosa. Los hombres del cartel ya no perseguían a un desertor solo. Ahora seguían una huella de 4 cuerpos desesperados que se negaban a entregarse. Y eso volvía todo más feroz y más personal. Se incorporó, ajustó la cuerda al cinturón y dijo: «Levántense, antes de que el monte se arrepienta de habernos escondido». Siguieron avanzando hasta que la noche empezó a desgastarse por los bordes, aunque todavía faltaba mucho para el amanecer. El viento cambió de dirección y comenzó a bajar más frío desde las partes altas de la sierra, pegándoles en la ropa mojada como si los azotaran con láminas de hielo. Tomás caminaba primero, buscando siempre terreno duro, piedra viva, raíces gruesas que no se dieran con el peso. Detrás de él, Mariela llevaba a Luz casi colgada del cuello, y Rosa avanzaba unos pasos más atrás, respirando con un silbido leve cada vez que apoyaba el pie vendado. Nadie había vuelto a hablar desde la meseta, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque todo lo importante ya estaba dicho por sus cuerpos. Luz iba entrando y saliendo de sí misma. Mariela empezaba a arrastrar la pierna izquierda. Rosa ocultaba el dolor con una furia seca que la mantenía vertical por puro coraje. Y Tomás sentía que el hombro derecho se le endurecía por momentos, como si lo tuviera amarrado con alambre caliente. Abajo, muy lejos, el perro seguía ladrando. A veces desaparecía, tragado por la profundidad de las barrancas. Luego regresaba, más tenue, más lejos. Después otra vez cerca. Era el sonido de una amenaza que no terminaba nunca, como una fiebre en el oído. La Sierra Madre abrió ante ellos un lomo ancho de piedra y pino ralo. Desde ahí se alcanzaba a ver, entre los huecos negros del monte, una franja más oscura que el resto. Una línea torcida y brillante a ratos cuando el cielo descargaba relámpagos silenciosos. Tomás se detuvo. Mariela casi chocó con él. «¿Qué pasa?». Tomás señaló hacia abajo. «Agua grande». Rosa levantó la cara, entrecerrando los ojos. «¿Río?». «Sí». Mariela tardó apenas un segundo en entender lo que eso significaba. ¿Bueno o malo? Tomás no respondió enseguida. Miró la pendiente que bajaba hasta aquella franja negra. Mucha piedra suelta, matorral,
barrancos cortos. Si el río era cruzable, podía arrancarles el olor al perro y ponerles una barrera fuerte entre ellos y la gente del cártel. Si venía crecido por las lluvias, también podía matarlo sin ayuda de nadie. «Depende del río», dijo al final. Siguieron descendiendo. El sonido apareció antes que la orilla. Un rumor grave, constante, más ancho que el de un arroyo, más pesado. No era agua corriendo, era agua empujando. Tomás lo escuchó y sintió una punzada en el estómago. Los ríos de sierra eran así. No parecían violentos hasta que te metían la mano en el pecho y te arrancaban el aire de un jalón. La bajada terminó en una playa angosta de piedra lisa y arena oscura. Frente a ellos se extendía el río, no muy ancho, tal vez 20 metros, quizá un poco más según la curva, pero bravo. Venía crecido por las lluvias de la semana. La corriente arrastraba ramas enteras, espuma sucia y troncos pequeños que daban tumbos como animales muertos. No era un cauce manso, era una bestia negra avanzando entre piedras. Rosa soltó un insulto. «¡No hay manera!». Mariela no dijo nada, solo apretó más fuerte a Luz. Tomás recorrió la orilla con la vista. Aguas arriba, el cauce se angostaba un poco entre dos masas de roca. Aguas abajo se abría y se volvía todavía más rápido. No vio puente, no vio paso de ganado, no vio nada parecido a una ayuda. Solo piedras, corriente y oscuridad. Entonces oyó algo a sus espaldas. No el perro esta vez. Voces. Muy lejos, pero ya del mismo lado del río. El rodeo de los hombres había funcionado. No los habían perdido del todo. Rosa oyó también y se giró de inmediato. ¡Ya llegaron! Tomás caminó deprisa hacia la parte angosta del cauce. Se acuclilló sobre una piedra, metió la mano izquierda en el agua y la sacó al instante. Helada, casi insoportable. Luego tanteó el fondo cerca de la orilla con una rama larga. Profundidad media al comienzo, luego caída brusca. Mala combinación. Una persona cansada podía desaparecer ahí en 2 segundos. Mariela se acercó con Luz medio desmayada entre los brazos. ¿Se puede? Tomás apretó la mandíbula. Sabía que si decía la verdad completa, las rompería. Se tiene que poder. Rosa soltó una risa amarga. Eso no es respuesta. Es la única que tengo. La hizo mirar alrededor. Escúchame bien. Si nos quedamos en esta orilla, nos van a alcanzar antes de que amanezca. Aquí no hay dónde esconder a 4 personas. Allá del otro lado el monte está más cerrado. Tenemos más chance. Rosa iba a replicar, pero un relámpago iluminó por un segundo la ladera por la que habían bajado. Lejos, muy lejos, se vieron 2 puntos blancos moviéndose. Linternas. «Chingada madre», murmuró. Tomás ya estaba revisando lo poco que traía. Cuerda corta, navaja, cantimplora, cinturón, nada más. No alcanzaba para una maniobra limpia, así que tendría que improvisar con lo que el río ofreciera. Buscó con la vista y encontró un tronco largo, deslastado por el agua, atorado entre piedras cerca de la orilla. No era grande, pero sí lo bastante flotante como para dar algo de apoyo. Lo jaló con el brazo bueno hasta dejarlo libre. Pesaba y resbalaba, pero cedió. «Rosa, ayúdame». Ella obedeció sin discutir. Entre los dos acercaron el tronco al borde. Tomás cortó un tramo de cuerda y amarró un extremo a una rama saliente del tronco. El otro se lo anudó a la cintura. Mariela lo miró con una mezcla de incredulidad y miedo. «No me digas que piensas pasar primero así». «Sí». «¿Con una mano mala?» «Con una mano y media». Rosa negó con la cabeza. «Te va a llevar la corriente». Tomás apretó el nudo en su cintura. «Si no paso yo, no pasa nadie». Se volvió hacia Mariela. «Cuando llegue al otro lado, si llego, les grito. Ustedes meten a Luz abrazada al tronco y la empujan. Yo jalo de acá. Luego pasa una. Luego la otra». Mariela tragó saliva. «¿Y si no llegas?» Tomás la miró apenas un segundo. «Entonces corren río abajo y buscan un milagro». No les dio tiempo de discutir. Arriba, una voz masculina rebotó entre las piedras. No se distinguían palabras, solo el tono seguro de quien ya cree tener acorralada a la presa. Tomás se quitó las botas, se las colgó del cuello por las agujetas y dejó la chamarra enrollada encima del tronco para que no se hundiera del todo. Se metió al agua. El río lo mordió. No había otra palabra. Le mordió las piernas, el vientre, el pecho, y en cuanto el agua le llegó a las costillas sintió que se le cerraban los pulmones como puños. Apretó los dientes, empujó el tronco delante de sí
y se dejó llevar hacia la parte angosta, nadando de lado, clavando la mano izquierda y usando la derecha solo como palo muerto, lo justo para no reventarse el hombro. La corriente lo tomó en serio a los 2 metros. Le arrancó el piso y lo jaló río abajo. Tomás alcanzó a abrazarse al tronco. Quedó medio montado sobre él, medio hundido, tragando agua. El nudo de la cintura se tensó, la cuerda cortándole la piel. Por un segundo creyó que iba a partirse al medio. Vio espuma, cielo negro, ramas pasando. Desde la orilla, Mariela gritó su nombre. Él no respondió. No podía gastar aire. Pataleó, corrigió ángulo. Dejó que la corriente lo llevara en diagonal en vez de pelear de frente. Era una regla vieja. Al agua grande no se le discute, se le engaña. Avanzó así, tragando helor y miedo, hasta que un golpe brutal le azotó las rodillas contra una roca sumergida. Le arrancó un gemido, pero también le dio apoyo. Se empujó con esa piedra, estiró la mano buena y alcanzó una raíz expuesta del otro lado. La primera se le fue, la segunda la agarró. Con todo el cuerpo temblándole, fue jalándose hacia la orilla, arrastrando el tronco y la cuerda. Cuando por fin salió a 4 patas sobre la grava mojada, se quedó unos segundos vomitando río y aire. Mariela gritó otra vez desde la otra orilla. Tomás alzó el brazo izquierdo. ¡Ahora la muchacha! Su voz salió rota, casi irreconocible. Amarró el extremo libre de la cuerda a un mezquite grueso que crecía a unos pasos del agua. Jaló para probar. Aguantaba. No era una línea perfecta, pero al menos daría resistencia. Del otro lado, Mariela y Rosa acostaron a Luz sobre el tronco y la abrazaron entre las dos para meterla al agua. La muchacha ni siquiera reaccionó al primer contacto. Malísimo signo. Luego, cuando el río le tocó el pecho, soltó un gemido animal y quiso zafarse. ¡Sujétenla!, rugió Tomás. Mariela la soltó solo cuando el tronco ya flotaba. Entonces Tomás empezó a jalar de la cuerda con la mano izquierda, paso a paso, echando el cuerpo hacia atrás. El río quiso arrebatarle a Luz. La giró. La hundió medio segundo. El tronco se atravesó. Tomás tiró con toda la fuerza que le quedaba. Luz apareció de nuevo, tosiendo, con la cara blanca como cera. La corriente casi la estrelló contra una piedra de la orilla, pero Tomás se metió hasta la cintura y la alcanzó del brazo. El agua le pegó otra vez en el cuerpo como un mazazo helado. Aún así la arrastró hasta la grava y la puso boca arriba. Respiraba. Mal, pero respiraba. Levantó la cabeza hacia la otra orilla. ¡Rosa! Ella entendió. Se amarró a la cuerda con el cinturón y se metió de lado, aferrada al tronco. A mitad del trayecto soltó un grito cuando el pie herido chocó con algo bajo el agua. Por un segundo perdió el agarre y la corriente la volteó. Tomás jaló de golpe, con una fuerza que no sabía que le quedaba. Rosa apareció girando, tragando agua, maldiciendo, pero viva. Entre él y el tronco lograron sacarla. Quedaba Mariela. Del otro lado, sola bajo la lluvia, se veía más pequeña de lo que era. Tenía la cara hundida, el cabello pegado a las mejillas y la mirada fija en Tomás, no en el agua. Como si estuviera decidiendo algo más que un cruce. ¡Vente!, le gritó él. Mariela señaló a Luz en la orilla de enfrente y luego a él. «No la sueltes». Tomás sintió una rabia rara, casi desesperación. «No la voy a soltar, cruza ya». Mariela respiró hondo, se aferró al tronco y se dejó ir. Fue la que mejor cruzó. No porque el río se hubiera calmado, sino porque ya había entendido la trampa. No pelearle de frente, ceder y corregir. Aún así, en el último tramo una corriente traicionera la bajó de golpe y le arrancó el tronco de los brazos. Tomás se lanzó al agua hasta el pecho, la tomó de la muñeca y sintió cómo el río se la quería llevar entera. Mariela clavó la otra mano en la orilla, arañando grava y raíces. Entre los dos se salvaron. Cayeron uno junto al otro, de rodillas, tosiendo. Nadie habló al principio, no podían. El agua les había quitado hasta la voz. Tomás fue el primero en moverse. Se arrastró hasta Luz. La muchacha estaba inmóvil, con la piel azulada en los labios. Le puso la mano en el cuello, pulso débil, muy débil. «Mariela», dijo, pero apenas salió el nombre, ella ya estaba a su lado. «¿Qué tiene?» «Frío, mucho». Tomás le dio 2 palmadas secas en las mejillas a Luz. Nada. Le inclinó la cabeza, y apretó el pecho una vez, 2. La muchacha soltó agua por la boca y aspiró de golpe con un sonido horrible.
como si el aire le cortara la garganta por dentro. Mariela empezó a llorar sin hacer ruido. Rosa se dejó caer sentada sobre la grava, abrazándose el pie destrozado. «Ya estuvo», dijo con la voz gastada. «Ya no puedo sentir nada». Tomás miró río arriba. Las luces seguían del otro lado, todavía lejanas, moviéndose nerviosas entre los árboles. No cruzarían de inmediato. Necesitarían buscar paso, reagruparse. Maldición, dudas, tiempo. El río les había regalado algo por fin, una separación real. Pero también les estaba cobrando factura. Se puso de pie tambaleándose. Se calzó las botas con los pies mojados, sin agujetas por un momento. Se echó la chamarra sobre los hombros de Luz y luego miró el monte del otro lado de la playa. Era más cerrado, más oscuro, lleno de pino joven y roca. Bueno para desaparecer. Malo para recuperar calor si se quedaban quietos. «Nos tenemos que mover ya», dijo. Rosa levantó la cara, incrédula. «¿Otra vez?» Tomás la miró con dureza. «Si nos quedamos aquí, el río no nos mató por gusto. Nos va a rematar el frío». Mariela ya estaba intentando levantar a Luz otra vez. Tomás se agachó, y antes de que ella lo hiciera, tomó a la muchacha en brazos. El hombro derecho le gritó como un animal degollado. Se le doblaron las rodillas un segundo, pero aguantó. Se acomodó el peso de Luz contra el pecho y respiró hondo una vez. Mariela lo observó sorprendida. «¿Te vas a romper?» Tomás se echó a andar hacia el monte oscuro. «Primero que lo intente la sierra». Detrás de ellos el río seguía rugiendo, negro, helado, indiferente. Del otro lado, las linternas del cártel titilaban entre los árboles como ojos lejanos de una cosa que no terminaba de morir. Los cuatro se internaron en el bosque sin mirar atrás. Ya habían cruzado el agua, pero la sensación no era de alivio, era peor. Como si el río no hubiera sido una salida sino una frontera, y al pasarla, hubieran dejado atrás lo poco de humanidad que la noche todavía les permitía conservar. El bosque del otro lado del río los recibió como una boca cerrada. Los pinos crecían más juntos. El suelo estaba cubierto por una cama espesa de agujas secas, y el viento, aunque seguía helado, ya no les pegaba de lleno como en la orilla. Tomás avanzó con Luz en brazos, sintiendo cada paso como un martillazo en la espalda y en el hombro derecho. La muchacha pesaba menos de lo que debería pesar una persona viva, pero aún así, en su estado, le parecía una losa. Detrás venían Mariela y Rosa, una sosteniéndose de los troncos, la otra arrastrando el pie malo y apretando los dientes para no quedarse tirada. Nadie decía nada. El silencio ya no era cautela, era agotamiento puro. La respiración de los cuatro era lo único humano en medio de aquel monte negro, y hasta eso sonaba prestado, como si la sierra pudiera reclamarlo en cualquier momento. Tomás sabía que necesitaban 3 cosas, y las necesitaban pronto: techo, calor y unos minutos sin moverse. Sin eso, el río terminaría el trabajo que el cártel no había podido. Pero también sabía que en la sierra los refugios buenos casi siempre tenían historia. Y donde había historia en esas montañas, casi siempre había pasado gente armada antes que ellos. Siguió subiendo a través del pinar, buscando no una vereda, sino una anomalía, algo antinatural. Una línea recta donde el monte prefería curvas, una sombra demasiado cuadrada, un cambio en la pendiente, un hueco que no perteneciera ni a la roca ni a la raíz. Lo había aprendido años atrás, en patrullajes, cuando todavía llevaba uniforme. Lo encontró después de casi media hora de marcha quebrada. Primero vio el concreto, no entero, apenas un borde gris, comido por musgo y tierra, medio cubierto por arbustos y maleza. Después distinguió la forma, un frente bajo, incrustado en la ladera, con una abertura negra donde alguna vez hubo puerta de lámina o madera gruesa. A un costado sobresalía un tubo oxidado que pudo haber sido respiradero o desagüe. Encima, el monte había intentado tragárselo durante años. Tomás se detuvo. Ahí. Mariela alzó la vista y tardó un segundo en entender. ¿Qué es eso? Refugio, o escondite, o las dos cosas. Rosa soltó una risa rota. En este país todo sirve de escondite. Tomás no discutió. Se acercó despacio, todavía con Luz en brazos. La entrada estaba medio tapada por ramas viejas y una malla corroída. Empujó con la bota. Cedió. Del hueco salió un olor antiguo, polvo, tierra húmeda, concreto frío, óxido y algo más. Un rastro fantasma de diésel y humo viejo. No era una cueva natural. Era obra humana.
hecha para aguantar o para esconder mercancía. Entró primero, de lado, esperando cualquier ruido que no fuera el suyo. No oyó nada, solo el goteo de agua en algún rincón interior. El lugar era un cuarto rectangular de techo bajo, construido con concreto vasto y varilla expuesta. En la pared del fondo había anaqueles improvisados con tablas vencidas. En un rincón, 3 bidones vacíos. En otro, una tarima rota, cajas de cartón deshechas y un costal podrido. Alguien lo había usado en serio años atrás. Tal vez contrabandistas de droga, tal vez traficantes de migrantes, tal vez ambos. «Métanse», dijo. Mariela y Rosa entraron casi tropezándose. Entre los tres acostaron a Luz sobre la tarima rota, encima de unas tablas secas que al menos la separaban del suelo helado. La muchacha temblaba con una violencia pequeña y constante, como si el cuerpo se le estuviera desarmando por dentro. Tomás recorrió el interior con la vista. No vio comida ni cobijas, pero sí encontró algo que valía más que cualquiera de esas cosas en ese momento. Un par de tablones secos resguardados bajo la parte intacta del techo, y dentro de una caja oxidada, pedazos de trapo viejo y papel endurecido por humedad, aunque no del todo inútil. Mariela seguía frotándole los brazos a Luz. «Se está yendo», dijo en voz baja. Tomás se agachó a su lado, tocó la piel de la muchacha, helada y ardiente a la vez. Le puso 2 dedos en el cuello. El pulso seguía ahí, frágil. «No se va si no la dejamos». Rosa, apoyada contra el muro, lo miró con cansancio y una rabia que ya no sabía hacia quién iba dirigida. «¿Y con qué la vamos a detener? ¿Con fe?» Tomás se incorporó sin responder. Sacó la navaja, cortó trapos, acomodó astillas, raspó madera seca de los tablones y armó una pequeña cama de fuego, en un rincón donde el humo pudiera escapar por el respiradero oxidado. No era seguro encender lumbre. El humo podía delatarlos si el aire cambiaba, pero sin calor, Luz no llegaría al amanecer. Y probablemente Rosa tampoco. Sacó el encendedor que había logrado conservar dentro de una bolsa interior casi seca. A la tercera chispa prendió el papel, luego la tela, luego las astillas. La flama nació pequeña, temblorosa, amarilla. Los 4 se quedaron mirándola un instante. No era solo fuego, era una tregua. Tomás puso más madera poco a poco, sin dejar que creciera demasiado. Lo justo para calentar, no para anunciarse. «Quítenle lo más mojado a la muchacha», dijo. «Y ustedes también. Si se quedan con esa ropa pegada, no la salva ni la Virgen». Mariela dudó apenas por pudor. Rosa ya no tenía energía para el pudor. Se quitó el suéter empapado y lo tendió cerca del calor, quedándose con una camiseta vieja pegada al cuerpo. Mariela hizo lo mismo con la parte exterior de su ropa. A Luz tuvieron que moverla entre los dos, aflojarle las botas mojadas, los trapos de los pies, la blusa helada. La muchacha gimió cuando el aire le tocó la piel. Tomás desvió la vista y siguió alimentando el fuego. Poco a poco el calor empezó a hacer su trabajo. Rosa dejó de temblar con tanta violencia. Mariela recuperó algo de color en las mejillas. Luz respiraba todavía como si tuviera vidrios en el pecho, pero al menos el ritmo se le ordenó un poco. Fue entonces cuando Rosa habló. «¿Cómo sabías que esto estaba aquí?» Tomás negó con la cabeza. «No sabía, lo busqué». «Pues qué suerte». «No fue suerte. En estas rutas siempre hay puntos de espera, lugares donde guardar carga, esconder gente o enfriar mercancía cuando se calienta la plaza». Mariela alzó la vista del rostro de Luz. «¿Entonces pueden volver?» «Sí», lo dijo sin suavizarlo. La llama crujió entre las astillas. Afuera, el viento golpeó una rama contra el concreto, y los 3 cuerpos femeninos se tensaron al mismo tiempo. Tomás alzó la mano sin mirar. «No es nadie. Si fueran hombres, el monte sonaría distinto». Rosa resopló. «Hablas como si la sierra te platicara cosas». Tomás se quedó unos segundos observando el fuego. «A veces sí». El silencio volvió. Pero ya no era el mismo de afuera. Ahora tenía techo encima, una luz mínima y cuerpos vivos respirando dentro. Mariela fue la siguiente en hablar. «¿De verdad eras militar?» Tomás tardó en contestar. «Sí». «¿Y luego?» «Luego se acabó el uniforme y siguió la guerra, no más que sin bandera». Rosa soltó una risa amarga. «En México todo sigue aunque ya se haya acabado». Tomás no dijo nada. Sabía que era verdad. Luz abrió los ojos de repente. No del todo, apenas una rendija turbia. «¿Ya no vienen?», susurró.
Mariela se inclinó enseguida. Ahorita no, mi niña, ahorita no. Tomás vio cómo la muchacha buscaba con la mirada, como si necesitara confirmar que seguía del lado de los vivos. Al final encontró el fuego y se calmó un poco. Cerró los ojos otra vez. No alcanzaron a disfrutar ni 5 minutos de esa calma. Desde uno de los anaqueles del fondo salió un chasquido seco. Los 3 brincaron. Rosa buscó a tientas una piedra. Mariela abrazó a Luz. Tomás se levantó de golpe, navaja en mano. Se acercó despacio al fondo del búnker. Otra vez el chasquido. Luego un siseo de estática. No era un animal. Apartó unas tablas y encontró un radio portátil viejo, de esos de comunicación corta, conectado por un cable improvisado a una batería pequeña ya medio muerta. La luz del indicador parpadeaba apenas. La estática creció, y luego una voz atravesó el cuarto. «Ya sé que me escuchas, Tomás». La sangre se le enfrió más que en el río. Reconoció esa voz sin esfuerzo. El Cata. Rosa lo miró como si el radio hubiera abierto un agujero en la pared. «¿Cómo?» Tomás levantó una mano para callarla. La voz siguió, calmada, casi divertida. «Ese escondite lo usamos nosotros, compadre. Creíste que descubriste América, pero nomás te metiste a nuestra casa. Te me hace que ya estás cansado. Y no te culpo. Vienes cargando gente que ni conoces». Tomás no habló. Miró el aparato, calculando. El radio era una carnada para hablarle a quien se refugiara ahí. O para quebrarlo. «Escúchame bien», continuó la voz. «A las viejas no las queremos. Ni a la muchachita. Nos estorban. Te queremos a ti. Sal solo. Deja el arma blanca. Deja el orgullo. Y chance sales respirando. Si no, esperamos a que amanezca y les prendemos fuego ahí adentro. Tú sabes que sí podemos». La estática llenó el cuarto un segundo. Luego volvió. «Piénsalo. Ni son tuyas. Ni te deben nada. Vas a morirte por carga ajena». Rosa tenía la piedra apretada con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mariela miraba a Tomás con una mezcla de miedo y otra cosa peor. Duda. No porque creyera de verdad la promesa del cártel, sino porque el veneno de una frase así tarda muy poco en entrar cuando el cansancio ya te abrió por dentro. Tomás se inclinó, tomó el radio y lo apagó. El clic sonó seco, final. Pero el daño ya estaba hecho. El fuego siguió crepitando. Afuera el viento gemía en el respiradero. Nadie habló al principio. Al fin Rosa dijo, sin mirarlo: «Si es verdad que solo te quieren a ti». Mariela levantó la cabeza de golpe. «No empieces». «No estoy diciendo que se entregue», replicó Rosa, aunque en el fondo sí era eso lo que rondaba. «Estoy diciendo que ellos saben dónde estamos. Si amanece y siguen aquí afuera, nos van a meter lumbre de verdad». Tomás observó la llama pequeña, estable, y entendió que el Cata había elegido bien sus palabras. No disparó. No gritó amenazas vacías. Hizo algo peor. Metió la guerra dentro del búnker. Mariela sostuvo la mirada de Rosa. «Si él no nos saca del río, allá nos quedamos. Y si por traerlo aquí nos matan, de nada sirvió». Luz, medio despierta, murmuró apenas: «No me dejen». Ese hilo de voz quebró algo. Mariela la abrazó con fuerza. Rosa apretó los ojos, como si le doliera escucharla. Tomás siguió mirando el fuego y vio claro que el amanecer iba a traer una elección. Salir corriendo otra vez, debilitados y a ciegas, o quedarse allí esperando el movimiento del cártel. Cualquier camino olía a sangre. Alzó por fin la vista. «No les voy a pedir confianza», dijo. «A estas alturas sería casi una grosería. Pero sí les voy a pedir que piensen. Un hombre como el Cata no deja testigos, ni aunque yo salga con las manos arriba. Si me entrego, ustedes no se vuelven libres, se vuelven cabo suelto». Rosa no respondió. Tomás siguió, con la voz baja y firme: «Este lugar no es salvación, es tiempo. Nos compró unas horas nada más. Si las usamos bien, salimos. Si las usamos para pelearnos entre nosotros, nos entierran aquí». Mariela asintió muy despacio. Rosa tardó más, pero al final soltó la piedra y la dejó en el suelo. Tomás añadió un trozo pequeño de madera al fuego. La llama subió un poco y dibujó sombras duras en las paredes de concreto. El viejo búnker de contrabandistas parecía contener la respiración con ellos, como si también supiera que aquella noche la verdadera emboscada no estaba afuera, entre los pinos, sino adentro, en el cansancio, en el miedo, y en la idea cada vez más tentadora de sacrificar a uno para ver si se salvaban 3. Nadie volvió a hablar.
pero ninguno durmió. El amanecer no llegó de golpe. Primero fue una claridad sucia, apenas suficiente para recortar la boca del búnker y volver más frías las paredes de concreto. El fuego ya era solo una brasa roja enterrada en ceniza gris. Nadie había dormido. Luz respiraba mejor, aunque seguía ida por momentos. Rosa tenía el pie hinchado como una fruta podrida. Mariela se había quedado sentada junto a la muchacha, abrazándola, con los ojos abiertos y fijos en la entrada. Y Tomás llevaba horas escuchando el monte. Allá afuera no había silencio verdadero, había espera. De vez en cuando crujía una rama, una piedra rodaba un poco y se detenía. Un ave se levantaba espantada y enseguida todo volvía a quedarse quieto. No era la sierra despertando, eran hombres moviéndose despacio, tomándose su tiempo, seguros de que la presa estaba adentro y de que la noche, el río y el cansancio ya habían hecho la mitad del trabajo. Tomás se acuclilló junto al respiradero oxidado y miró por la rendija. No vio cuerpos, pero sí detectó algo peor: disciplina. No había gritos, no había disparos de bravata, no había el relajo de sicarios calientes queriendo entrar a lo loco. Afuera estaban trabajando con calma, cerrando salidas, midiendo terreno, tal vez esperando que el miedo resolviera lo que las balas todavía no. Rosa habló con la voz áspera de quien ya no tiene energía para fingir nada. «Siguen ahí, ¿verdad?» «Sí». «¿Cuántos?» «Lo suficientes». Mariela alzó la cara. «Entonces ya no hay salida». Tomás volvió a mirar la brasa muerta. ¿Por la puerta que ellos esperan? No. Rosa dejó escapar una risa sin humor. «Siempre hablas como si las cosas fueran problema de geometría». Tomás se volvió hacia ellas. «A veces lo son. Entradas, salidas, ángulos, tiempo. Los hombres armados también se equivocan si los obligas a mirar donde no quieren». Mariela lo observó en silencio. Había en su expresión una mezcla de agotamiento y de fe prestada. No confiaba del todo en él. Confiaba en que, hasta ese momento, cada vez que parecía que ya no quedaba nada, él sacaba otra cosa del lodo. Tomás se levantó despacio y empezó a revisar el búnker pieza por pieza, ya no como refugio, sino como herramienta. Las paredes eran gruesas, viejas, con varillas salidas en algunos puntos. La entrada estaba orientada hacia una ladera corta. El respiradero subía por detrás y salía unos metros más arriba, oculto entre piedras y maleza. No servía para que una persona pasara, pero sí para una cosa: humo. En el rincón donde habían hallado los bidones encontró residuos secos de combustible viejo, pegados al fondo, apenas una nata aceitosa. También había trapos, cartón y una caja metálica pequeña que alguna vez guardó balas o tornillos. Tomás fue reuniéndolo todo. Rosa frunció el ceño. «¿Qué haces?» «Ruido». «Con eso no matas a nadie». «No quiero matar a nadie con eso. Quiero que crean otra cosa». Mariela entendió antes. «¿Quieres que piensen que seguimos aquí dentro?» Tomás asintió. «Quiero que reaccionen, y que reaccionen mal». No explicó más, porque no hacía falta. Cualquiera que hubiera vivido suficiente tiempo bajo amenaza sabía que el miedo volvía idiota hasta al hombre mejor armado. Sobre todo cuando esperaba control y recibía sorpresa. Acomodó la caja metálica junto a la entrada interior. La llenó con trapos, madera menuda y restos de cartón. Raspó con la navaja la costra aceitosa de los bidones y la untó en el material seco. Después cortó tiras largas de tela y las retorció como una mecha tosca. Rosa lo veía trabajar con los ojos entornados. «Eso no aguanta mucho». «No necesito mucho, necesito segundos». «¿Y luego?» Tomás se quedó quieto un instante. Luego miró a Mariela. «Luego ustedes salen». El aire dentro del búnker cambió. Mariela apretó a Luz instintivamente. «No». «Sí». «No». Tomás mantuvo la voz plana. «Escúchame. El Cata cree que seguimos atrapados aquí. Cree que la presión va a quebrarnos o que vamos a salir por la entrada. Si ustedes se van ahora conmigo, lentas, heridas y cargando a Luz, nos barren antes de tocar el primer pino. Si me muevo solo, puedo jalarles la atención. Les abro camino. Ustedes salen después por atrás». Rosa soltó una carcajada ronca. «¿Por atrás? ¿Cuál atrás? ¿La pared?» Tomás señaló el respiradero. «No ustedes, el humo. Ellos van a mirar la boca del búnker. Yo voy a salir pegado a la ladera, rodeando por arriba. Cuando esto reviente y ellos tiren o corran, se mueven ustedes por la zanja de drenaje,
la que baja al costado. Ayer la vi cuando entramos. Está tapada con maleza. No la están cubriendo porque no parece paso. Mariela negó con la cabeza, pero en su rostro ya no había simple negativa. Había terror a que el plan funcionara demasiado bien. Luz no puede correr. No necesita correr. Necesita caminar aunque sea arrastrando los pies. ¿Y si te agarran? Tomás la sostuvo la mirada. Entonces me agarran. No había heroísmo en su voz, ni sacrificio bonito, solo cálculo. Era peor así. Rosa miró al suelo. Cuando volvió a hablar, la rabia ya no iba contra él, sino contra el mundo entero. Nos vas a dejar con una niña medio muerta y un pie reventado, en medio de la sierra, mientras tú te haces pedazos allá afuera. Tomás siguió preparando la trampa. Les voy a dejar tiempo. Es más de lo que tenían antes de toparme. Luz abrió los ojos un poco, apenas 2 rendijas turbias. No te vayas, susurró. Tomás se quedó inmóvil un segundo. Luego se acercó y se agachó junto a la tarima. No me voy. Nomás voy a mover a esos hijos de la chingada del lugar. La muchacha lo miró como si intentara guardar su cara dentro de un sitio donde el miedo no llegara. Después cerró los ojos otra vez. Tomás terminó la mecha y revisó el respiradero por última vez. Luego caminó hasta la entrada sin salir del todo y, con una piedra, lanzó un golpecito seco hacia la pendiente. Esperó. No tardó en llegar la respuesta. «¿Ya te cansaste, Tomás?», llamó la voz del Cata desde afuera, invisible, relajada. «Mira nomás. Yo te dije que esto se podía resolver como hombres». Tomás no contestó. «Saca a las muchachas y tú sales después. Te doy mi palabra». Rosa escupió al piso. Tomás sonrió apenas. Una línea mínima, sin humor. «Tu palabra vale menos que una bala mal hecha», murmuró. El Cata siguió hablando, disfrutando el eco de su propia seguridad. «Te voy a decir cómo va a pasar. Va a calentar el sol. La niña se te va a poner peor. La coja ya no va a poder apoyar. La otra te va a mirar como si fueras la causa de todo. Y al final vas a entender que en esta vida cada quien salva lo suyo. Tú no eres santo, compadre. Nomás eres un pendejo cansado con complejo de soldado». Tomás se volvió hacia Mariela y Rosa. Había logrado exactamente lo que buscaba: clavar las palabras en las grietas del agotamiento. «Escuchen bien», dijo en voz baja. «Cuando arranque el ruido, no esperan a ver si me fue bien o mal. No esperan nada. Se mueven. Si se quedan por mí, las matan por mí. ¿Entendido?». Mariela tardó unos segundos en asentir. Rosa lo hizo antes, como si admitirlo rápido le doliera menos. Tomás respiró hondo una sola vez. Encendió la mecha. La llama prendió mal, luego mejor, chupando aceite viejo y tela seca. La dejó morder despacio mientras se pegaba a la pared, bordeando el interior del búnker hacia el lado ciego de la entrada. En el último momento se volvió hacia ellas. «Cuando salgan de la zanja, tomen la loma del oeste. Busquen una brecha vieja, de tierra colorada. Tiene que bajar hacia una pista forestal. No se detengan por nada». Mariela se puso de pie con Luz medio colgada del hombro. «¿Y tú cómo nos alcanzas?». Tomás ya estaba saliendo por el borde exterior, aplastado contra el concreto y la tierra. «Ya veré». No era respuesta. Era despedida disfrazada. Avanzó arrastrándose por la parte lateral del búnker, entre raíces, piedras y musgo, hasta alcanzar un mezquite grueso desde donde podía ver sin ser visto. Abajo, a unos 30 metros, distinguió por fin a 2 hombres agazapados entre las rocas. Uno tenía rifle corto, el otro escopeta. Más allá, casi fuera de ángulo, se notó un tercer movimiento. El Cata no estaba exponiéndose. Estaría más atrás, coordinando. La mecha seguía quemando dentro. Los segundos se hicieron densos. Uno de los hombres cerca de la entrada bostezó y escupió al suelo. Otro se acomodó la gorra. Estaban aburridos, confiados, esperando rendición, no sobresalto. La caja estalló con un golpe seco y metálico. No fue una gran explosión, pero dentro del concreto sonó como algo mucho más serio. Al mismo tiempo, el humo aceitoso salió disparado por la boca del búnker y por el respiradero, negro y espeso. Los 2 hombres reaccionaron como animales tocados por corriente. El de la escopeta se tiró al suelo. El del rifle se volteó apuntando a la entrada. Desde atrás alguien gritó: «¡Muévanse! ¡Muévanse!». Y entonces empezó el verdadero desorden. 2 disparos fueron contra la boca negra del búnker,
Luego otros 3. Una ráfaga corta. En el eco del concreto aquello sonó como si adentro hubiera respondido otra arma. Tomás no desperdició el instante. Se dejó caer por la pendiente lateral, rodó detrás de unas piedras y asomó apenas la mitad del cuerpo. No tenía rifle, solo la navaja, una piedra grande y el conocimiento de dónde estaba cada uno por el ruido. Vio al hombre de la escopeta levantarse para ganar mejor ángulo. Tomás lanzó la piedra con toda la fuerza de su brazo bueno, no al cuerpo, sino a la cabeza. Le pegó arriba de la oreja. El hombre se fue de lado con un gruñido y la escopeta rodó cuesta abajo. El del rifle giró, demasiado tarde. Vio movimiento donde no debía verlo y disparó una vez. La bala reventó corteza encima de Tomás. Este ya venía encima. Le cayó al pecho como una bestia flaca, metiéndole el hombro sano bajo la clavícula y el peso entero del cuerpo en las rodillas. Rodaron entre agujas de pino. El rifle se disparó al cielo. Tomás alcanzó a morderse la lengua cuando el hombro malo pegó contra una piedra. El sicario era más joven de lo que esperaba. Olor a sudor, pólvora y marihuana. Intentó sacar una pistola de la cintura. Tomás le atrapó la muñeca, se la torció hacia afuera y le enterró el antebrazo en la garganta hasta que dejó de pelear por el arma y empezó a pelear por aire. Ahí Tomás le metió la cabeza contra una roca. Una vez, 2. El cuerpo se aflojó. Tomó el rifle. A su derecha apareció otro hombre entre el humo, gritando algo que el monte deformó. Tomás jaló el gatillo casi por reflejo. El tiro pegó en la piedra junto al hombre, no en el cuerpo, pero bastó. El tipo se tiró creyendo que le estaban disparando desde varios puntos. Eso era justo lo que Tomás quería, multiplicarse. ¡Por la zanja!, rugió hacia el búnker sin mirar atrás. No sabía si lo habían oído. Tenía que asumir que sí. Se movió en diagonal ladera arriba, disparando un segundo tiro hacia otro ángulo, para abrir la ilusión de más gente. Desde abajo respondió una voz envenenada. ¡Tomás, hijo de tu puta madre! El Cata. Ya sin paciencia. Ya sin la calma del cazador. Bien. Tomás volvió a disparar, esta vez rompiendo ramas sobre la posición de donde había salido la voz. No esperaba darle. Esperaba arrastrarlo. Que la rabia hiciera el resto. Funcionó. Oyó órdenes cruzadas, carreras cortas, uno de los hombres pidiendo cobertura. La línea del cerco se había roto. Ya no estaban cerrando una madriguera. Estaban reaccionando a un enemigo móvil que parecía por todas partes y por ninguna. Tomás subió más, metiéndose entre 2 pinos flacos, buscando el punto desde donde podría ver la zanja lateral. La vio al fin. Maleza aplastada. 3 sombras saliendo torpes, pegadas al suelo. Mariela cargando medio a Luz, medio a sí misma. Rosa detrás, cojeando horrible, pero avanzando. Sintió un alivio tan breve que casi fue dolor. Entonces algo caliente le pasó rozando el costado. No oyó el disparo hasta después. Se dejó caer justo cuando la segunda bala pegó donde había estado su cabeza. El Cata, o alguno de los suyos, ya le había tomado la distancia. Tomás rodó entre piedras, se levantó a medias y gritó con toda la voz que le quedaba. ¡Corran, chingada madre! ¡No volteen! No supo si obedecieron. Ya no podía mirar. El monte delante de él se abría hacia un lomo más alto, pelón, visible desde abajo. Mala cobertura, buena trampa. Si se mostraba ahí, los jalaría como perros, y eso bastaba. Ajustó el rifle contra el hombro izquierdo, porque el derecho era puro dolor y rabia, y echó a correr cuesta arriba, dejándoles una silueta clara entre los pinos. Atrás, el Cata volvió a gritar su nombre. Ahora sí, la cacería había cambiado de dueño por un rato. Tomás corrió loma arriba hasta que el pecho empezó a quemarle como si también le hubieran metido fuego por dentro. El rifle le rebotaba contra el costado. El hombro derecho ya no dolía de un solo modo, sino de todos a la vez. Y el monte frente a él se volvía por momentos una mancha de pinos, piedra y luz pobre. Pero siguió. No porque creyera que todavía podía ganarles para siempre, sino porque cada metro que subía era un metro que alejaba a Mariela, a Rosa y a Luz del búnker, de la zanja y de los ojos del Cata. Abajo seguían gritándose entre ellos. Ya no sonaban ordenados, sonaban encabronados. Tomás había conseguido lo que quería, partirles el control. Un cerco bien hecho mata con calma. Un grupo caliente persigue por orgullo. El orgullo era más fácil de usar. Se dejó ver a propósito 2 veces más entre los troncos. La primera, apenas una sombra. La segunda, medio cuerpo cruzando una franja abierta.
Inmediatamente vino un disparo, luego otro. Ninguno fino, tiraban con prisa. Mejor. Tomás se metió en una hondonada llena de piedra volcánica y bajó por el otro lado, ya no hacia el oeste sino hacia el norte, buscando una vieja línea de escurrimiento que vio desde arriba. La siguió unos minutos, agachado, respirando por la boca para no hacer tanto ruido. Cuando por fin se atrevió a mirar atrás, no vio a nadie. Solo oyó un hombre bajar a trompicones por donde él había pasado, y otro maldecirlo desde más lejos. No tenía mucho tiempo. El Cata podía reagruparlos en cualquier momento, darse cuenta de que el verdadero objetivo ya no estaba delante y mandar gente en abanico otra vez. Debía cortar hacia donde calculaba que iban las mujeres y alcanzarlas antes de que el monte o el miedo las frenaran. Siguió descendiendo por la línea de agua hasta que desembocó en una brecha antigua, apenas una cicatriz de tierra colorada entre maleza alta. Sonrió sin alegría. Había acertado. Los viejos caminos forestales siempre dejaban señales si uno sabía leerlas. En la orilla, casi borradas por la grava húmeda, distinguió 3 huellas desordenadas. Una muy ligera y arrastrada. 2 más firmes. Iban por ahí. Echó a andar tras ellas. El tramo siguiente fue el más largo de la mañana. No por distancia, sino por el estado del cuerpo. Cada 10 pasos, el mundo se le estrechaba un poco. Tenía sed, hambre, frío viejo metido en los huesos, y ese temblor fino que aparece cuando el cuerpo empieza a cobrar las facturas que uno le hizo firmar durante la noche. Aún así avanzó. En el monte la voluntad valía menos que la costumbre, y Tomás tenía costumbre de seguir cuando ya no había razón limpia para hacerlo. Las encontró no por la vista, sino por el sonido. Primero oyó un quejido ahogado, luego la voz de Rosa, rota de cansancio, diciendo una grosería sin fuerza. Después la de Mariela, insistiendo como si empujara al mundo a pura terquedad. Estaban en un claro pequeño, al borde de donde la brecha se abría hacia una pendiente más suave. Luz iba casi colgada del cuello de Mariela, arrastrando los pies. Rosa se había sentado sobre una piedra y respiraba con los ojos cerrados, la cara blanca, la mandíbula apretada. Cuando Tomás salió entre los pinos, las dos dieron un respingo. Mariela fue la primera en reconocerlo. Pensé que... No terminó. Tomás tampoco la ayudó. Bajó el rifle, respiró hondo y dijo: «No hay tiempo». Rosa soltó una risa seca. «Nunca hay tiempo contigo». Tomás observó el pie hinchado de Rosa, la cara de ceniza de Luz, y la forma en que Mariela apenas se sostenía ya. «¿Cuánto han avanzado?» «No sé», contestó Mariela. «Una eternidad o 500 metros». Tomás miró la brecha. Bajaba en curvas amplias hacia una zona menos cerrada de la sierra. Si la memoria no le fallaba, debía terminar conectando con una pista por donde sacaban madera en temporada seca. Si tenían suerte, alguna máquina o alguna troca la usaría incluso con el piso húmedo. Si no, al menos sería camino más limpio que el monte. El problema era llegar. Detrás, muy lejos, se oyó un disparo aislado. Nadie necesitó comentar nada. Tomás le tendió el rifle a Mariela. «Agárralo». Ella lo tomó por instinto, aunque el peso la venció un poco. «No sé usar esto». «No es para usarlo. Es para que, si me caigo, no se lo lleven ellos». Rosa lo miró como si quisiera insultarlo y abrazarlo al mismo tiempo. Eligió lo primero. «No digas pendejadas y párate». Tomás se acercó a Luz. «¿Me oyes?» La muchacha abrió los ojos apenas. «Sí». «Bien, vas a caminar un poco más». «No siento las piernas». «No las necesitas sentir, nomás muévelas». Era cruel, pero la crueldad útil siempre le había parecido más limpia que la compasión que inmovilizaba. Volvieron a ponerse en marcha. Tomás pasó adelante otra vez, aunque ahora llevaba el cuerpo más chueco, más pesado, como si de pronto tuviera 20 años más. La brecha forestal descendía entre pinos y encinos bajos. A ratos se abría a barrancas donde se veía la sierra en capas azules y grises bajo el cielo finalmente aclarando. En otro tiempo, habría sido un paisaje hermoso. Esa mañana, solo era terreno y exposición. 2 veces Tomás se detuvo a escuchar. A la segunda, ya tenía claro que lo seguían otra vez. No muy cerca, no tanto como antes, pero venían. «Nos retomaron», dijo sin darse vuelta. Mariela no preguntó cómo lo sabía. Rosa sí. «¿Cuántos?» «No sé, los que queden con ganas». «Qué consuelo». Siguieron. La pendiente terminó por desembocar en una curva amplia donde la brecha se convertía en pista de verdad.
marcada por llantas hondas y barro seco cuarteado. Había espacio suficiente para una troca grande o un camión maderero. También había algo más. Huellas recientes, pesadas, de vehículo. Tomás sintió un pequeño golpe de esperanza, casi ofensivo por lo mucho que tardaba en llegar. «Por aquí pasa gente», dijo. Rosa escupió al suelo. Milagro mexicano. Mariela miró a ambos lados, como si esperara ver aparecer una cabina entre los árboles por pura voluntad. No apareció nada, solo la pista curvándose ladera abajo. Luz tropezó y se fue de rodillas. Esta vez no se levantó. Mariela se agachó enseguida. «Luz, Luz, mírame». La muchacha respiraba, pero con un sonido cada vez más delgado, más remoto. Tomás tocó su cuello. Pulso. Todavía. Pero cada minuto contaba doble ahora. Levantó la vista hacia la pista vacía. Escuchó. Nada. Entonces tomó una decisión. «Rosa, párate». «Ni de pedo». «Párate». Había algo en su voz que no admitía resto. Rosa masculló una grosería, pero obedeció con ayuda del tronco más cercano. Tomás se colgó a Luz al hombro izquierdo, cuidando lo poco que podía el derecho. El cuerpo de la muchacha apenas pesó al principio. Luego, en cuanto echó a andar, se volvió un costal de piedras blandas. Mariela dio un paso para ayudar. «No puedes con ella y además guiarnos». Tomás no dejó de caminar. «Pues me toca». La pista se hizo larga, cruel, bajo un cielo que ya empezaba a blanquearse del todo. El sol aún no salía por encima de las lomas, pero la claridad aumentaba y con ella el riesgo. Ya no podían confiar en la noche para borrar su figura. Si alguien del cártel alcanzaba una parte alta con vista, los vería moverse como hormigas cansadas sobre la tierra roja. Tomás llevaba la cuenta de sus pasos al principio. A los 100 dejó de contar. Luego ya solo existieron el peso de Luz, el golpeteo en el hombro, la respiración desordenada de Mariela detrás y el arrastre desigual de Rosa. 2 veces pensó que iba a soltarse el brazo. 3 veces sintió que las piernas se le doblaban. En cada una se prometió llegar solo hasta la siguiente curva, luego hasta la siguiente, luego hasta el siguiente pino torcido. El truco viejo del soldado: dividir el infierno en pedazos que sipan dentro de la cabeza. Fue Mariela quien oyó primero el motor. Levantó la cara de golpe. ¿Escuchaste eso? Tomás se detuvo. Al principio solo creyó oír el zumbido de la sangre. Luego sí, un rumor grave, diésel, pesado, subiendo desde abajo, todavía lejano pero real. Rosa abrió los ojos. «No juegues conmigo». El motor volvió a sonar, más claro, viniendo por la pista. Tomás bajó a Luz con cuidado sobre la orilla. Se quedó un segundo doblado, con las manos en las rodillas, recuperando aire. Luego miró hacia la curva por donde debía aparecer el vehículo. «Cuando salga se ponen en medio», dijo, «que nos vea de frente». «¿Y si son ellos?», preguntó Mariela. Tomás pensó en las huellas, en el tipo de pista, en la hora. No suben por madera con sicarios a esta hora y con este piso. Debe ser monte adentro. Algún ejidatario, algún maderero, o alguien igual de jodido que nosotros. «Eso no suena muy tranquilizador», murmuró Rosa. El motor creció. Luego apareció la trompa de una troca de redilas, vieja pero entera, color blanco sucio embarrado de lodo hasta las ventanas. Venía lenta, rebotando sobre las piedras. En la cabina iban 2 hombres con sombrero y chamarras gruesas. No parecían armados, parecían cansados. Mejor señal imposible. Mariela salió al centro del camino antes de que Tomás pudiera detenerla. Levantó los brazos. La troca frenó de golpe a unos 10 metros arrastrando grava. Del lado del conductor se bajó un hombre ancho de pecho, bigote canoso, manos de trabajo y una mirada de esas que primero miden el peligro y luego la desgracia. Se quedó viendo la escena un segundo. Tomás medio doblado, Rosa con la cara de muerta, Luz tirada al borde, Mariela temblando en medio de la pista. «Madre santa», dijo al fin. «¿Qué chingados les pasó?». Mariela abrió la boca pero no le salió voz. Tomás dio un paso al frente, todavía listo para cualquier engaño. «Necesitamos llegar a un pueblo, y rápido». El hombre lo miró de arriba a abajo. Vio la ropa rota, el barro, la sangre vieja, los ojos de animal perseguido. No hizo preguntas inútiles. Solo escupió a un lado y gritó hacia la cabina. «¡Bájate, Nacho! ¡Hay que subirlos!». El segundo hombre saltó de la troca, más joven, moreno, con cara de no haber dormido bien en años. Entre los dos levantaron a Luz primero, luego a Rosa. Después ayudaron a Mariela a subir a la caja trasera, sobre lonas y costales vacíos.
Cuando el chofer volvió por Tomás, este se quedó quieto un segundo. Miró hacia arriba, al monte. Nada. Pero sabía que no estaban tan lejos. El Cata no dejaría la persecución así de fácil si los alcanzaba antes de tocar gente. Y meter esa violencia a un poblado, a una familia, a 2 trabajadores del monte que no tenían nada que ver, podía convertir un rescate en otra desgracia. El chofer notó la vacilación. ¿Qué? ¿Te vas a quedar a criar pinos o qué? Tomás sostuvo su mirada. Si preguntan, no nos vio. El hombre frunció el ceño. No digas mamadas, muchacho. Si preguntan, no nos vio. Hubo un silencio raro, breve. El chofer entendió más de lo que Tomás quiso explicar. Miró hacia la sierra, luego a los ojos de él, y algo viejo, rural, desconfiado, se acomodó en su expresión. En México, la gente del monte reconoce el olor de los problemas grandes, aunque no se los nombren. «Súbete de una vez», dijo. Tomás negó con la cabeza. Mariela, ya en la caja, reaccionó de golpe. «No». Fue la primera vez que dijo esa palabra con verdadera fuerza desde que se conocieron. Tomás no la miró directamente. «Ustedes sí». Rosa se incorporó como pudo entre las lonas. «¿No nos vas a hacer esto otra vez?» Tomás respiró hondo. Le dolió hasta eso. «Si subo, los alcanzo también a ellos. A ustedes ya casi la saco. No voy a echarlo a perder en la orilla». Mariela se bajó medio salto, medio tropiezo, pero el chofer la sostuvo. «Vente con nosotros». Tomás levantó por fin la vista hacia ella. Tenía la cara rota de cansancio, de frío y de algo más peligroso: esperanza. «No sé llegar a la gente limpio», dijo. «Nomás sé acercarlas». El motor seguía vibrando. El monte detrás aguardaba. Luz gimió desde la caja. Rosa cerró los ojos con furia impotente. Mariela entendió antes de querer entender. Eso era lo peor de todo. El chofer apretó los labios. «Te vas a morir allá arriba». Tomás se encogió apenas de hombros. No sería la primera vez. Luego dio un paso atrás. «Arranque». Mariela se llevó una mano a la boca. No lloró. No le quedaban lágrimas para desperdiciar. Solo sostuvo la mirada de Tomás mientras el joven llamado Nacho subía a la cabina y el chofer cerraba la puerta. La troca arrancó despacio al principio. Rosa giró el cuerpo para seguirlo mirando. Luz ni supo. Mariela sí. Mariela lo miró hasta la curva. Tomás esperó a que el ruido del motor se mezclara con la mañana. Solo entonces se volvió hacia la sierra, alzó la cara hacia el viento frío y escuchó. Muy lejos, apenas como una astilla en el aire, llegó un grito perdido entre los árboles. El Cata todavía lo andaba buscando. Tomás ajustó la correa del rifle vacío, escupió sangre vieja a un lado del camino y empezó a subir otra vez, alejándose de la pista, de la troca y de la poca gente decente que aquella mañana todavía circulaba por el mundo. Tomás volvió a internarse en la sierra, con el mismo cuerpo con el que otros ya se acostarían a morir. La troca de redilas desapareció detrás de una curva, y el ruido del motor fue absorbido por las lomas, por los pinos y por la distancia. Durante unos segundos se quedó quieto, escuchando. No el camino, ya no, escuchando el monte. El viento venía de arriba y le traía olor a resina, tierra húmeda y polvo viejo. También le trajo otra cosa, un eco de voces, demasiado lejanas para distinguir palabras, pero no para confundirlas con animales. Seguían buscándolo. Eso le arrancó una sonrisa breve, sin alegría. Mientras lo buscaran a él, no buscarían a la troca. No todavía. Era suficiente. Subió por una ladera pedregosa, dejando atrás la pista forestal, buscando otra vez lo que había aprendido a buscar desde joven. Terreno roto, ángulos malos para disparar, lugares donde un hombre solo pudiera volverse menos visible que una piedra. El problema era que ya no le quedaba casi nada para jugar a eso. El hombro derecho era una masa ardiente y rígida. La ropa todavía guardaba el frío del río. La boca le sabía a sangre seca, humo y cansancio. El estómago era un pozo vacío. Y en la cabeza empezaban a abrirse esos huecos negros que aparecen cuando el cuerpo lleva demasiadas horas caminando por pura orden. Se detuvo en un claro mínimo, apoyó la espalda contra un tronco y cerró los ojos apenas un segundo. Vio la troca, vio el gesto del chofer, la cara quieta de Mariela, la rabia de Rosa, la cabeza de Luz recostada en las lonas. Los había sacado. No del todo, no todavía, pero lo suficiente para que entraran otra vez en el territorio de la gente. Caminos, casas, preguntas, médicos, autoridades tal vez corruptas, tal vez cobardes, tal vez compradas.
Pero aún así, gente, testigos, ojos. La clase de lugar donde el cártel tiene que pensar 2 veces antes de actuar con la misma libertad con que manda en el monte. Abrió los ojos. No podía permitirse quedarse mucho tiempo en ese pensamiento. La esperanza también distrae, y un hombre distraído en la sierra es un cadáver que todavía camina. Siguió. A media mañana encontró una vereda de animales que bordeaba un costado de la loma y la tomó. Ahí el terreno era más seco. A ratos, entre los pinos, alcanzaba a ver abajo la cinta rojiza de la pista forestal, y mucho más lejos, una mancha clara que podía ser techo de lámina o una pared encalada. Un rancho quizá, una bodega, tal vez nada. No le importaba. Él no iba a bajar. El primer disparo no lo oyó. Sintió el golpe de la bala rompiendo una rama arriba de su cabeza, y solo entonces el eco le reventó en el monte. Se dejó caer por reflejo, rodó entre agujas de pino y se pegó al suelo. El segundo tiro pegó más abajo, levantando tierra cerca de sus botas. El cata, o uno de los suyos. Los suficientes para seguir jodiendo. Tomás se arrastró hasta una piedra grande, apoyó la espalda y escuchó. Habían tomado altura. Bien hecho. Si él pensaba como ellos, haría justo eso. Mandar 1 o 2 por arriba, abrirlo hacia zonas más pelonas, cansarlo hasta que fallara. No lo querían muerto de lejos y podían evitarlo. Querían agarrarlo. Por orgullo, por ejemplo, por mensaje, por cobrar la humillación del búnker y del río. Asomó apenas un ojo. Vio un movimiento entre 2 pinos. Bota, pantalón oscuro, la punta de un rifle. No disparó. Le quedaban pocos cartuchos y ningún lujo. En vez de eso, tomó una piedra pequeña y la lanzó hacia su izquierda. Cayó más abajo con un golpecito seco. El hombre entre los pinos giró el arma hacia allá. Tomás aprovechó para levantarse y cambiar de piedra. Un tercer disparo le pasó tan cerca que sintió el aire de la bala en la oreja. Descendió en zigzag entre rocas y matorral, no para huir a ciegas, sino hacia donde el terreno se quebraba en una vieja cortada de agua. Recordaba haber visto desde arriba una especie de canal natural que bajaba hacia una zona de derrumbes y peñas. Malo para correr, bueno para hacerles pagar cada metro. Lo alcanzó jadeando. La cortada era angosta, con paredes de tierra endurecida y raíces expuestas. No era profunda, pero sí lo bastante para ocultarlo a ratos. Avanzó dentro de ella unos 30 metros y encontró lo que esperaba. Un tapón natural de piedras medianas amontonadas por lluvias viejas. Se acuclilló detrás, controlando el aire. Los oyó venir. Primero una voz, luego otra. El cata hablaba bajo, molesto, sin la fanfarronería de antes. No anda lejos, está reventado. Tenía razón. Tomás bajó la vista a sus manos. La izquierda aún temblaba. La derecha ya era casi un objeto ajeno colgándole al costado. Respiró hondo, acomodó el rifle y esperó a que la impaciencia del otro hiciera el trabajo. El primer sicario apareció en el borde de la cortada, mirando hacia abajo, demasiado erguido. Tomás vio la mitad del torso, el cuello, la sombra del arma. Disparó una sola vez. El hombre cayó hacia atrás sin un grito completo, tragado por la pendiente. El segundo se tiró al suelo al instante y respondió con 2 tiros ciegos. Tierra y raíces le llovieron a Tomás en la cara. Se movió antes del tercero, reptando por el costado del tapón de piedras y saliendo por una abertura mínima que había visto al llegar. La maniobra le arrancó un dolor blanco en el hombro, pero también le dio un nuevo ángulo. Desde ahí vio al cata por primera vez con claridad aquella mañana. Estaba a unos 15 metros, agachado detrás de un encino flaco. Sombrero oscuro, barba de varios días, rifle corto. Ya no traía calma, traía rabia. El tipo de rabia que vuelve torpes a los hombres que creen que el mundo les debe obediencia. ¡Se acabó, cabrón!, gritó, sin saber todavía desde dónde lo miraban. «Ya no traes ni con qué respirar». Tomás casi respondió, pero se contuvo. Las palabras son carísimas cuando el aire escasea. Se arrastró otro poco, ganó altura y se preparó para un segundo tiro. No alcanzó. El cata también sabía moverse. Cambió de árbol, asomó apenas medio segundo y disparó. La bala pegó en la piedra junto a la cara de Tomás, y una esquirla le abrió la ceja. La sangre le bajó caliente al ojo izquierdo. Tomás pestañeó, apuntó casi a ciegas y disparó de vuelta. Falló. La cosa ya no era táctica, era desgaste puro. El primero que respirara peor perdía. Retrocedió entre peñas hasta salir a una zona abierta de derrumbes, una lengua de roca suelta caída desde la parte alta. Mala cobertura. Pero también un sitio donde cualquier paso mal dado sonaba como media montaña cayéndose. Lo cruzó de lado, buscando una peña mayor donde afirmarse. No llegó.
El Cata apareció arriba, recortado contra el cielo claro. «Ahí estás», dijo, sin gritar ya, casi con alivio. «Mira nomás cómo acabaste por unas pinches desconocidas». Tomás no apuntó enseguida. Lo observó. El hombre tenía el rifle listo, pero dudaba en disparar. Quería hablar. Quería ganar algo más que el cuerpo. «Tú también acabaste mal por un encargo», dijo Tomás, la voz áspera como lija. El Cata mostró los dientes. No era sonrisa, era hambre. «No entiendes nada. Así se mueve este país. Así ha sido siempre. Unos cargan, otros mandan y otros se pierden. Tú nomás te confundiste creyendo que podías escoger a quién salvas». Tomás sostuvo el rifle como pudo con la izquierda y dejó que el cañón apuntara al centro del pecho. El hombro derecho ya no contaba. «Sí pude». Eso le dolió más al otro que una bala. El Cata disparó primero. El tiro pasó alto. Venía rabioso. Tomás respondió y la detonación le sacudió medio cuerpo. No supo de inmediato si había pegado. El Cata trastabilló, bajó el arma, retrocedió un paso sobre piedra floja. No parecía herida mortal, pero sí suficiente. Aún así no cayó. Se sostuvo de una rama seca, escupió una maldición y quiso volver a levantar el rifle. Tomás jaló el gatillo de nuevo. Clic, vacío. El Cata lo oyó y sonrió de verdad por primera vez. «Ya estuvo». Se lanzó cuesta abajo. Tomás no tuvo tiempo de recargar. Soltó el rifle vacío y sacó la navaja con la mano izquierda. El otro le cayó encima con todo el peso, arrastrándolo sobre la roca suelta. Rodaron ladera abajo entre grava, espinas y polvo. El cuchillo del Cata apareció tarde, brillando apenas. Tomás atrapó la muñeca enemiga con ambas manos por puro instinto y gritó cuando el hombro derecho respondió con un dolor tan fuerte que por un instante dejó de ver. El Cata olía a sudor rancio, pólvora y monte. «Debiste haberte subido a la troca», le escupió en la cara. Tomás empujó con la rodilla, torció la muñeca y sintió el filo pasarle rozando las costillas. Demasiado cerca. El Cata era más pesado, más entero, y todavía tenía el orgullo vivo, pero Tomás llevaba demasiadas horas peleando contra algo peor que un hombre, la idea de aflojar. Y eso lo volvía peligroso de una manera casi animal. Clavó la frente contra la nariz del otro. Crujió. El Cata soltó el cuchillo un segundo. Bastó. Tomás se lo arrancó, cambió el agarre como pudo y se lo enterró por debajo de las costillas. No profundo al principio, luego sí, cuando el otro quiso apartarse. El cuerpo del Cata se quedó duro, sorprendido más que dolorido, como si el mundo acabara de romper un pacto que él daba por hecho. Tomás lo sostuvo pegado así unos segundos. Después lo empujó. El hombre cayó de rodillas sobre la piedra suelta. Miró la sangre en sus manos y alzó la vista con una expresión rarísima, casi infantil. «Ni las conocías», alcanzó a decir. Tomás respiraba como si tragara cuchillos. «Tú tampoco». El Cata quiso responder, pero la fuerza se le vació entre los dedos. Se fue de lado, cuesta abajo, golpeando dos piedras antes de quedar inmóvil. Todo quedó en silencio. No silencio de paz, silencio de después. Tomás se sentó donde estaba, sobre la piedra rota, y dejó que el mundo le diera vueltas un rato. Le sangraba la ceja, le temblaban las manos. El hombro era ya puro ruido dentro del cuerpo. Miró alrededor esperando ver salir a otro hombre entre los pinos, otro rifle, otra voz. No salió nadie. Tal vez ya no quedaban. Tal vez sí, pero lo bastante lejos como para pensar mejor el precio. Allá abajo, muy abajo, el sol por fin tocaba las primeras láminas de los ranchos. Lata vieja brillando entre árboles. Humo fino subiendo de alguna cocina. Perros de verdad, no de cacería, ladrando a nada. Gente. Tomás se puso de pie con una lentitud humillante. Recuperó el rifle vacío solo por costumbre. Limpió la navaja en la tierra húmeda y se la guardó. Luego miró una última vez el cuerpo del Cata y comprendió con una claridad fría que, si bajaba ahora a un pueblo, no llegaría como hombre rescatado ni como testigo. Llegaría como rastro, como problema, como otra forma de violencia buscando esconderse entre civiles. No podía hacer eso, no después de haberla sacado a ellas. Se volvió entonces hacia el norte, hacia donde la sierra volvía a cerrarse en pliegues más secos y duros, lejos de caminos, lejos de nombres, lejos de cualquier parte donde aún lo recordaran. Caminó, no rápido, no firme, pero caminó. Debajo, el mundo de la gente empezaba a encender fogones, a abrir portones, a maldecir el precio de la gasolina,
a llevar niños a la escuela, a fingir que la violencia siempre ocurre en otro cerro, en otra noche, sobre otros cuerpos. Tomás lo sabía. También sabía que, por una vez, 3 mujeres habían cruzado de vuelta a ese mundo, y él no iba a seguirlas. Para ellas era mejor así. Para él también. Cuando alcanzó otra loma, se detuvo y metió la mano en la bolsa interior de la chamarra. Sacó la medallita vieja que había conservado desde sus años de soldado. La miró apenas un instante. Luego la dejó sobre una piedra caliente por el sol. No por fe, por despedida. Después siguió andando entre los pinos y la tierra alta, dejando atrás el último objeto que todavía lo ataba a un nombre, a una unidad, a un expediente y a una vida que ya no existía. En la Sierra Madre, donde tantos hombres se esconden para seguir siendo los mismos, Tomás hizo lo contrario. Se internó en ella para dejar de ser alguien que pudiera encontrarse. Así empezó su nueva vida, no como héroe, no como fantasma, no como mártir, como un hombre sin nombre.